Muy bien, vamos a iniciar con esta presentación. Esta presentación tiene la intención de que te familiarices con el material que debes de cubrir previo a la realización de la actividad retadora 1, misma que vamos a explicar en un momento más. Desde luego, este no es el único material que debes de consultar. Se te recomienda también observar el video donde se explican los modelos conceptuales, así como el material bibliográfico que se subió para la explicación de los mismos. El primer tema que se cubre es la administración de la cadena de suministros. Dentro de lo que es un sistema logístico, desde luego que el suministro es la base fundamental. En este diagrama lo que podemos ver por una parte es cómo por la parte de abajo estamos viendo costos que tienen que ver específicamente con la logística, desde el costo del insumo, el costo de la manufactura o de la transformación de ese insumo, los costos del inventario propios del manejo de ese insumo a lo largo de una cadena productiva, costos de transporte, costos de comunicaciones, etcétera. Por otro lado, estamos viendo cómo ese insumo se va moviendo a lo largo de esta cadena. El proveedor lo pasa a una fábrica, la fábrica le agrega valor, lo envía a un centro de distribución, ese centro de distribución lo hace llegar a un comercio y el comercio finalmente lo hace llegar al cliente. Es una manera general de ver lo que es una cadena de suministro. Una cadena de suministro es planificar, ejecutar y controlar operaciones dentro de esta cadena, pero que llevan a la satisfacción del cliente. Y el cliente va a estar satisfecho cuando reciba un producto que satisface una necesidad y lo recibe en la cantidad correcta, con la calidad correcta, en el precio correcto. Una cadena de suministros bien definida considera por lo menos al cliente de mi cliente y al proveedor de mi proveedor. Lo vemos como un proceso de entradas, salidas y proceso de transformación. Diríamos que las entradas son las materias primas, las personas que trabajan con esas materias primas, el dinero y el capital del que disponemos y desde luego las tecnologías de información. Eso se transforma en actividades para los empleados, actividades administrativas y tecnología y métodos de operación. Es decir, no solamente es producto lo que se mueve en una cadena logística, en un sistema logístico, sino también la información referente a ese producto. Finalmente, las salidas son productos y servicios, así como resultados financieros, información general y resultados de nuestro recurso humano. Un sistema de logística cuenta con componentes, responsabilidades, decisiones y objetivos. Primeramente nos vamos a enfocar en los componentes. Son 7 los componentes de un sistema logístico, desde la adquisición y control, almacenes, inventarios, medios de transporte, comunicación, planeación y control de la producción y el personal. Adquisición y control, dice, se realiza al descubrir o detectar la necesidad y actúa accionado por el control de la producción, inventarios o por los usuarios para la disposición de materiales. Cuando nosotros decidimos adquirir un producto, es porque este producto nos hace falta o nos va a hacer falta en corto plazo. Cuando actuamos de manera correctiva porque nos hace falta, es porque ya tenemos un faltante. Y ese faltante es algo que nosotros no deseamos dentro de un sistema logístico. Cuando actuamos de una manera más planeada, más controlada, quiere decir que seguimos un plan de control de inventarios y que nos especifica cuándo hay que comprar y adquirir un producto. Estos productos pueden ser de uso constante o de uso esporádico, cosas que usamos todos los días y cosas que a veces utilizamos. La materia prima, los insumos, los servicios son consumo constante. Consumo esporádico es aquello que se requiere más a lo largo del tiempo. Un elemento importante por su función física dentro de lo que es la cadena logística es el almacén. Y así lo vamos a considerar como una entidad física que nos ayuda a eficientar un sistema logístico.
Dice que es el responsable de guardar ubicados los materiales, conservándolos en condiciones óptimas para su utilización. Estas condiciones óptimas son diferentes para cada producto. Por ejemplo, si estamos hablando de productos perecederos, llámese verduras, frutas, ¿sí? Estos necesitan ciertas condiciones de almacenamiento, perdón, como la refrigeración, la ventilación, una cierta temperatura, ¿sí? No solamente hablamos de que tenga que estar frío, sino a veces en ciertas condiciones. Por ejemplo, el tabaco almacenado requiere de ciertas condiciones de humedad que le permitan ser procesado, ¿sí? Si vamos a hacer con ellos puros, necesitamos tenerlos lo suficientemente húmedos para que permitan la manipulación del tabaco. Y así podemos dar muchísimos ejemplos de diferentes materiales. Pero la idea es que entendamos que el almacén tiene una función física donde le permite al producto seguir siendo utilizado una vez que ha estado en almacenamiento. Hay almacenes dentro de la planta de materia prima, de productos en proceso y productos terminados. Externos cuando los tenemos en otras áreas, así como con otras empresas. Y distribuidores, en algunos casos, de cuando necesitamos hacerle llegar el producto a nuestro cliente o a una tienda de conveniencia antes que al cliente final. Finalmente, llegamos a inventarios y su control. Dice que los inventarios son la razón de la actividad logística porque es lo que se mueve a lo largo de la logística, de la cadena logística, de la cadena de suministro. Nosotros compramos materia prima, posteriormente la procesamos como producto en proceso y finalmente la hacemos llegar como producto terminado a nuestro cliente. Funge como un amortiguador porque mientras tengamos almacén tenemos capacidad para producir. Lo podemos tener en una o en varias bodegas, depende de las necesidades de los usuarios, es decir, y también depende del producto que tengamos almacenado. Dice que no debe permanecer sin movimiento porque un almacén parado es dinero parado, es dinero que no está siendo productivo para la empresa. Es material al cual no se le está agregando valor y por lo tanto no vamos a obtener un rendimiento futuro de él. Dice, se debe ejercer control sobre los inventarios de manera de lograr que sean los adecuados, eliminándose así las actividades que atentan contra la economía de la empresa. Atentar contra la economía de la empresa es no tener liquidez, objeto o resultado de la venta de estos productos que fueron transformados en producto terminado, que no se quedaron en materia prima, que no teníamos dinero parado, dinero que no podíamos transformar. Es decir, si yo vendo puré de tomate y tengo tomate en el almacén, lo que yo necesito es transformarlo para obtener un beneficio de esta transformación. Desde luego que tratándose del producto específico del tomate podría venderlo, pero si yo soy una fábrica de puré, pues no es esa mi función primordial. Desde luego que los inventarios tienen que estar fundamentados en el plan de producción. No podemos pensar que vamos a generar un plan de producción para no utilizarse. Ese plan de producción es el cliente principal del inventario. Nosotros tenemos producto para alimentar a la producción que busca satisfacer una demanda. Otro elemento importante son los medios de transporte y su manipulación. Desde luego, el transporte empieza desde la negociación con los proveedores. Ellos nos van a hacer llegar el producto o nosotros vamos a ir por ellos. Siempre tenemos que pensar en el costo que esto incluye. Si vamos a mover el producto internamente en la empresa, también lo debemos de considerar transporte o manipulación. Y también tiene que, si no le va a agregar valor a nuestro producto, lo va a hacer un mejor producto, entonces que lo haga de una manera rápida, eficiente y no costosa. Algunas características clave a nivel variable sería el costo, la rapidez de la entrega y la calidad del servicio. Formas que tenemos para medir la función de transporte y manipulación dentro de un sistema. El elemento comunicación existe
a lo largo y ancho de la cadena de suministro. Tenemos que tener elementos de comunicación para comunicarnos con nuestros proveedores, decirles las especificaciones del producto, inclusive cambiar estas especificaciones en nuestra orden de compra de ser necesario, mantener registros sobre el producto que está por llegar hacia nosotros y que está por llegarles hacia nuestro cliente. Esto nos va a permitir pues, no duplicar pedidos, no tener exceso de inventario. También que nos permita tomar decisiones rápidas con respecto al embarque de los artículos o movimiento de los materiales. Aquí cabe un ejemplo donde a mí me tocó en un proyecto con una agrícola en Sinaloa, ver cómo utilizaban la comunicación para decidir si un producto debía pasar de frontera mexicana a Estados Unidos. Si el producto estaba en condiciones de llegar al mercado final, nos referíamos específicamente al jitomate, si estaba en una coloración adecuada que le permitiera llegar todavía en condiciones de maduración que el mercado aceptara. Es decir, que no esté echado a perder o cerca de esto, que esté fresco todavía. Y en muchas ocasiones decidían tirarlo en la frontera, en la garita de Otay, antes de entrar a California, y asumir el costo de transporte y de transformación, es decir, del empaque, de poner el tomate, el jitomate en cartones, en vez de pasarlo al mercado para que después fuera rechazado y entonces gastar más en un producto que no valía la pena. El diseño del sistema de comunicación necesita considerar qué necesidades tenemos de comunicar, qué medios requerimos. Por ejemplo, en este caso, las personas necesitaban cómo hacer llegar esa información del proceso de maduración. En aquel entonces era un teléfono celular donde el chofer describía cómo se encontraba la carga. El día de hoy le pueden mandar una foto y tomar una decisión en momentos, pero eso es parte de ese diseño. También necesitamos disposición de equipos para el procesamiento de información. ¿Qué información es importante? Es decir, ¿qué se va a mover a lo largo de la comunicación? Producir o mover inventarios, completar o renovar existencias, ordenar la fabricación de productos, emitir solicitudes a proveedores y clientes y cualquier otra actividad para el funcionamiento efectivo del sistema, actividades de la empresa y dependencias. Por ejemplo, una labor muy importante dentro de la logística son los transportistas, las personas que manejan o que operan los equipos, transporte que requiramos para mover nuestro producto. Y ahí es bien importante, pues a lo mejor la parte de sus viáticos, la parte de los gastos que necesitan completar dentro del viaje del producto. Otra función importante, otro elemento importante dentro del sistema logístico es la planeación y control de la producción. Planear y controlar la producción, si bien es elaborar planes de tiempo, unidades que deben producirse, la cantidad, la variedad de productos requeridos, lo importante de esto es la ejecución de lo mismo. No se vale planear para no ejecutar, no se vale hacer planes de papel que a final de cuentas no se llevan a cabo en actividades productivas. El control de la producción se debe realizar con respecto a lo planeado, es decir, qué tan bien planeaste de acuerdo a lo que ejecutaste. Y finalmente, tenemos que tener un control fácil y sin dificultades. El último elemento dentro de un sistema logístico es el personal. Y no por último deja de ser importante. Las personas somos las que hacemos que las cosas sucedan, somos los que de alguna u otra forma somos responsables de todas estas funciones que hemos descrito. Somos quienes compramos, almacenamos, manipulamos, controlamos los inventarios, movemos estos inventarios. El personal debe de actuar de forma de que esté consciente de cómo sus actividades llevan a la satisfacción de las necesidades del cliente. Es fundamental hacer esto y lograr que nuestro personal esté consciente de esta situación. Hasta aquí hemos observado los componentes dentro de un sistema de logística. Mi recomendación es poner pausa a esta exposición y buscar la construcción de un modelo conceptual en base a los componentes. Dentro de la descripción de la actividad que se encuentra en el archivo de exposiciones, ustedes tienen que realizar un mapa cero, que es donde establecen
las relaciones que existen entre los componentes. Qué componentes existen y cómo se relacionan entre sí. Posteriormente, regresen a esta presentación para continuar con las responsabilidades, decisiones y objetivos dentro de un sistema logístico. Hay 4 responsabilidades primordiales dentro de un sistema logístico. Estas responsabilidades, desde luego, son compartidas por los componentes. No podemos pensar que a cada componente le corresponde una responsabilidad. Las comparten. Pueden tener una o más. Es bien importante pensar en esto. La primera responsabilidad es la configuración de la red de distribución. Para esto necesitamos decidir el número y localización de proveedores. ¿Cuántos proveedores nos conviene tener de acuerdo a los productos que vamos a adquirir? ¿Y cuál es la localización óptima de estos proveedores para hacernos llegar su producto en tiempo y costo adecuado? Las instalaciones de producción que nosotros tenemos, así como los centros de distribución y almacenes, ¿cómo van a estar configurados internamente? Para esto es bien importante tener clara los procesos y los layouts necesarios para que el producto se mueva a lo largo de esta cadena de forma eficiente. Finalmente, ¿dónde están nuestros clientes y cómo le vamos a hacer llegar este producto de manera adecuada, en un tiempo, costo y condiciones correctas? También es responsabilidad de un sistema logístico el fijar la estrategia de distribución. Esta estrategia de distribución va a ser centralizada o descentralizada. Ejemplo, las tiendas Zara, decide cada una de ellas qué productos va a ordenar. No es que les llegue una orden centralizada desde una oficina general en México, en Madrid, en cualquier parte del mundo, y se decida por ellos. Ellos deciden. Cuando ellos deciden, cuando uno decide, es un control descentralizado. Cuando se decide en grupo, en bloque, por ciertas conveniencias, es una decisión centralizada. Es necesario establecer cuándo va a ser importante el envío directo, cuándo nos vamos a quitar intermediarios para hacerle llegar el producto al cliente. También definir si vamos a usar cross-dock. Cross-dock es una forma de tener inventario cercano a la función de producción. Dicho de otra forma, que el operario y su máquina tengan el producto a un movimiento, que no necesiten ir al almacén por este producto, que el producto ya esté ahí de acuerdo a nuestros planes de producción. Un ejemplo práctico de esto es cómo trabaja LUK aquí en Puebla, LUK, en la elaboración de embragues de clutch para la fábrica de Volkswagen. Ellos tienen la cantidad de materia prima necesaria para la fabricación de los embragues que cumplen con el plan de producción de ese día. No tienen que desplazarse hasta la bodega una vez que han terminado. Si van a hacer 200 embragues, cada operario tiene un lote correspondiente, ordenado desde luego en las piezas necesarias para la fabricación de cada embrague. Esto facilita la transformación del mismo. Otro ejemplo de cross-dock, hablando de otro tipo de productos, son los empaques de productos perecederos, llámese frutas, verduras, productos cárnicos derivados de estos mismos. Cómo se requiere que ese producto esté en movimiento, simplemente llegue de campo, se empaque y se mueva para no incrementar el tiempo de maduración y que llegue al cliente un producto fresco. Y también algo importante a decidir dentro de una estrategia de distribución es la logística de terceros. ¿Nosotros vamos a realizar la logística o se lo vamos a encargar a una empresa cuya función única es esta? Léase DHL, léase UPS. El procesamiento de la información quiere decir
integrar los sistemas y los procesos a través de la cadena de suministros para compartir información valiosa. ¿De qué? Información sobre la demanda, pronósticos de demanda y de producción, existencias de inventario, medios de transporte y, por ejemplo, ¿qué voy a procesar dentro del transporte? Los tiempos de entrega, qué tanto se están cumpliendo los mismos, ¿sí? Si estamos teniendo algún retraso y que se pueda tomar decisiones sobre qué hacer con esos retrasos. Por eso es importante la información, no solamente compartir información, sino agregar valor a esa información, procesarla para que alguien la pueda interpretar y tomar una mejor decisión. Para administrar el inventario, no solamente se requiere determinar la cantidad, que es importantísimo. ¿Cuánto producto vamos a comprar? ¿Cuánto producto vamos a producir? Sino también dónde lo vamos a localizar, dónde va a estar. Así es que es tan importante los modelos de inventario como las familias de materiales y las ecuaciones de manejo de materiales. Para esto consideramos materia prima, producto en proceso y producto terminado. Con esto podemos decir que hemos cubierto tanto componentes como responsabilidades. Ahora vamos a pasar a la parte de las decisiones. Son tres y son muy sencillas. La localización, el transporte y el inventario. La parte sencilla es explicar. Localización, por ejemplo, es dónde vamos a estar con respecto a nuestros clientes, a nuestros proveedores y a nuestra competencia. Para esto es bien importante las metodologías que se cubrieron en otras áreas del conocimiento, como el diseño de instalaciones y el manejo de materiales. Una excelente metodología para la localización es el método del centro de gravedad, desde luego acompañado con otros factores a considerar. Transporte, sobre cómo vamos a hacer llegar el producto de nuestros proveedores a nosotros, de nosotros a nuestros clientes, y el manejo interno del material. ¿Qué ecuaciones de manejo de material se requieren? Finalmente, otra decisión logística importante es el inventario. Y en el inventario lo importante es los niveles de inventario que vamos a mantener. Cuánta cantidad, como ya lo dijimos, se va a producir, cuánta cantidad se va a comprar, a qué costo, para no llegar a tener faltantes. Finalmente vamos a pasar a los objetivos. Son 4. El primero de ellos, los financieros. Siempre que nosotros vayamos a analizar una empresa, pareciera que lo único que nos interesa es la parte económica, la parte del dinero invertido en una función. Y yo no pretendo decir que esto no es importante. Lo que sí quiero que quede bien claro es que los indicadores financieros son consecuencia de los indicadores operativos. Los costos de stock, los costos de almacenamiento, los costos de transporte, planificación y puesta en marcha, dependen de las actividades que se llevan a cabo. Es decir, si yo manejo por un tiempo superior, es decir, tengo en inventario producto más tiempo del necesario, el tiempo que lo tengo en inventario es lo que ocasiona que se eleve el costo. Si yo planeo mal el número de personas que van a trabajar dentro de una bodega, el costo de manejo se eleva por esa mala planeación del número de personas que van a trabajar dentro de la bodega. Luego entonces, si yo quiero reducir los costos de personal, primero tengo que analizar cuáles son las funciones que este personal va a desempeñar dentro de la logística de la empresa. Finalmente, eso me va a ayudar a poder tener precios ventajosos de los servicios logísticos. Cuando yo entienda a detalle para qué quiero utilizar logística dentro de una empresa y entienda bien el proceso que llevo a cabo, las funciones, los indicadores de desempeño que lleve ese proceso, será más fácil para mí obtener precios ventajosos con mis proveedores de sistemas logísticos. Están también los objetivos de mercado y cliente. Yo necesito reducción de plazos de entrega de mi proveedor a mí y de mí hacia mi cliente. Desde luego que el tiempo que yo mantenga la materia prima en proceso transformándola en producto terminado va a depender de qué tan eficientes sean mis procesos.
pero donde más voy a ahorrar tiempo en plazos de entrega va a ser de mi proveedor a mí y de mí hacia mi proveedor. Necesito mantener relaciones estrechas con los clientes. Si yo soy un fabricante y quiero tener una relación estrecha con mi consumidor final, tengo que evaluar la necesidad de contar con mayoristas y minoristas. Y en esta evaluación es para determinar si me quedo con ellos y acepto el incremento de costo que le lleva al cliente en el producto, o yo me hago cargo de esas funciones y le hago llegar a mi cliente el producto en el mejor costo posible. Si estoy enfocado hacia la exportación, debo de crear una logística multinacional que me oriente hacia la satisfacción de las necesidades de mi cliente a través de hacerle llegar mis productos. Luego entonces, ya no hablo de una logística nacional, sino hablo de una logística en todo el mundo. Aprovechar las mejores formas para hacerle llegar producto a mi cliente. Tengo que ser flexible ante las variaciones en exigencia de todos mis clientes. Y por variaciones en exigencia puede ser que me cambien la orden de producción. Y a lo mejor el producto ya va embarcado, ya va rumbo al cliente, el cliente ya no quiere tanto producto y yo tengo que evaluar, dependiendo de la importancia y relevancia de ese cliente para mí, si necesito cambiar ese envío, si me conviene hacerle llegar solamente lo que él está pidiendo actualmente, o le hago llegar el producto completo y asumo las consecuencias de lo que pueda hacer que él me reenvíe el producto o que yo me lo reenvíe solo. Puedo perder un cliente, puedo elevar costos, etcétera, etcétera. Y entre mejor organizado tenga yo mi sistema logístico, menos errores voy a tener y los clientes más satisfechos van a estar. Es importantísimo gestionar stocks y gestionar transporte. Gestionar stocks es gestionar la cantidad de producto. Gestionar el transporte es cómo voy a mover ese producto, hacia dónde lo voy a mover. Ya dijimos, reducir plazos e itinerarios de entrega. El tiempo, así como las formas que serían estos itinerarios, las diferentes formas que tengo de hacer llegar producto a mi cliente. Debo buscar una creciente rotación de stocks, donde si yo estoy rotando mi inventario constantemente, eso quiere decir que el producto se está vendiendo, que se está yendo rápido a lo largo de la cadena productiva y estoy siendo capaz de hacérselo llegar de manera eficiente a mi cliente. Si yo reduzco stocks, los costos de manejo y la preparación de pedidos, estoy siendo más eficiente. También es importantísimo que optimice la utilización de las capacidades de almacenamiento y de transporte. Si voy a tener una bodega, es para utilizarla. No se vale tener espacio vacío en una bodega. O sea, eso quiere decir que necesitaba menos y planeé mal. Debo de usar la bodega en el menor espacio necesario y de manera eficiente, que se mueva producto, no que esté almacenado fijo, frenado, como le queramos llamar. Y siempre disminuir los costos de control en toda la cadena logística, es decir, confiar en el diseño de mi cadena y no estar controlando de más, controlando lo necesario, saber cuándo verificar las funciones y el cumplimiento de las mismas. Finalmente están los costos internos. Para tener buenos costos internos se requiere una transparencia dentro de la cadena logística, que todos sepamos cómo aportamos en el incremento o la disminución del desempeño de esta cadena logística. Es importantísimo para esto tener claras y bien definidas las tareas, quién las hace, cómo las hace. Necesitamos información de forma eficaz, que tengamos sistemas de información que todos entendamos, manejemos en el mismo nivel y así los entendamos. Que tengamos información, como lo comentamos anteriormente, con valor. No volumen de información, sino calidad de información. Y si vamos a tener un control operativo, que sea exactamente dónde lo vamos a necesitar. Crecimiento del control operativo no quiere decir más control operativo, sino mejor control operativo. Ese crecimiento no es en función de cantidad, sino de calidad del mismo. Con esto terminamos esta presentación. Espero que estos 30 minutos hayan ayudado a eficientar el manejo de esta información. Les recomiendo enormemente ver el video donde se explica la formación de un
modelo conceptual para que en conjunto con esta información que han ustedes revisado puedan plantearlo de manera eficiente.